Soy un soldado mexicano. He estado en la selva, en la sierra, en lugares donde la humedad te cala hasta los huesos y la noche se siente viva. Pero lo que viví en la base militar San Pedro, en Chiapas, fue algo que nunca debí haber visto. Esto pasó hace varios años. Nos enviaron a esa base porque la iban a reactivar tras haber estado abandonada por más de 2 décadas. Decían que en su tiempo había sido un sitio de entrenamiento, pero que por razones no especificadas la cerraron. No había registros oficiales de su desuso, solo rumores entre los veteranos, quienes evitaban hablar del tema. La primera vez que puse un pie en San Pedro sentí algo extraño. No era miedo, no era incomodidad, era como si el aire ahí estuviera denso. Todo estaba cubierto de maleza, con edificios a medio derruir, escombros y un silencio raro. No era el tipo de silencio de la selva, ese que se llena con grillos y aves nocturnas. Era algo más profundo, más vacío. La primera noche, mientras revisábamos las instalaciones, me topé con algo extraño. En lo que parecía ser una oficina vieja, entre papeles amarillentos y muebles polvorientos, encontré una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, un retrato de un hombre con un uniforme viejo, quizá de mediados del siglo pasado. Lo que más me impactó fueron sus dientes. Estaban completamente negros. No era suciedad, ni sombra, ni un error en la fotografía. Se veían pulidos, brillantes, como si en lugar de esmalte estuvieran cubiertos por algo oscuro y espeso. El hombre tenía una mirada vacía, sin expresión. En la parte trasera de la foto había un nombre, pero el tiempo lo había borrado casi por completo. Solo se alcanzaban a distinguir algunas letras. Esa noche me costó dormir, no sé por qué, pero la imagen de esos dientes me perseguía. Me cubrí con mi manta, cerré los ojos e intenté pensar en otra cosa, hasta que soñé con él. Estaba en la misma base, pero no como la habíamos encontrado. Era una versión antigua, aún en funcionamiento. Había soldados caminando de un lado a otro, la luz de los faroles iluminaba el camino de tierra. Entonces lo vi. El hombre de la foto estaba parado en la entrada de la oficina donde encontré la imagen. Me observaba con esa expresión vacía. Traté de moverme, pero no pude. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. Él sonrió. Vi de nuevo sus dientes, negros, relucientes, más oscuros que la noche misma. Luego, abrió la boca y salió un sonido, un gruñido bajo y gorgoteante. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. ¿Estás bien?, me preguntó uno de mis compañeros que dormía cerca. Asentí, pero mis manos temblaban. Al día siguiente traté de olvidar lo que había pasado. Quizá la imagen me había sugestionado demasiado. Quizá solo estaba cansado. Pero conforme pasaban las horas, la sensación extraña en la base crecía. Uno de mis compañeros, el cabo Ramírez, se acercó a mí mientras revisábamos una bodega semiderruida. «Anoche escuché algo», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?» «Pasos cerca de las tiendas, como si alguien estuviera descalzo». Lo miré con escepticismo. En la base solo estábamos nosotros, nadie más. No fue el viento, no fueron los animales, eran pasos. No quise darle muchas vueltas. Ya teníamos suficiente con limpiar y asegurar la base, como para preocuparnos por ruidos en la noche. Pero esa noche volvió a ocurrir. Dormía cuando sentí un movimiento cerca de mí. Al principio pensé que era uno de mis compañeros cambiando de posición, pero cuando abrí los ojos, vi una silueta de pie a unos metros de nuestra tienda de campaña. El hombre de la foto. Estaba ahí, en carne y hueso. Mi pecho se contrajo. Quise gritar, pero un pavor desconocido me paralizó. Su boca estaba abierta y esos dientes negros brillaban bajo la tenue luz de la luna. Entonces dio un paso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de golpe, tropecé con una mochila y caí sobre la tierra húmeda. Cuando levanté la mirada, la figura había desaparecido. Los otros despertaron por el ruido. «¿Qué pasa?» «Lo vi, estaba aquí». No me creyeron, o no quisieron creerme, hasta que otros comenzaron a tener sueños con él, hasta que comenzaron a escuchar su risa en la oscuridad, hasta que uno de nosotros desapareció. A la tercera noche, el soldado Márquez no despertó. Su saco de dormir estaba vacío, su rifle seguía ahí, su equipo intacto. No había signos de lucha, ni rastros de que alguien lo hubiera arrastrado. Simplemente se desvaneció. Buscamos por toda la base, en la maleza, en los edificios en ruinas.
Nada. El teniente ordenó que nos mantuviéramos juntos. Nadie debía separarse. Pero el miedo ya se había instalado en nosotros. Sabíamos que algo andaba mal. Esa noche, dormimos con las armas en mano. Y cuando el viento sopló a través de los árboles, todos lo escuchamos. Una carcajada, baja, gutural, saliendo de entre los edificios oscuros. El hombre de los dientes negros seguía con nosotros. Para el amanecer del día siguiente, 2 más habían desaparecido. No había rastros de lucha, no había sangre, solo camas vacías y el eco de esa risa en nuestras cabezas. Decidimos salir. El teniente ordenó abandonar la base y reportar lo sucedido. Pero cuando llegamos a la entrada, nos encontramos con algo que nos detuvo el corazón. Las fotos. Pegadas en la puerta de salida, con clavos oxidados, había fotografías de todos nosotros. Eran imágenes en blanco y negro, como la del hombre de los dientes negros. Pero en cada una de ellas, nuestros dientes estaban negros también. Alguien gritó. Otro disparó al aire. Corrimos sin mirar atrás. No sé cómo llegamos al pueblo más cercano. No sé cuántas horas pasamos en la carretera, sin hablar, sin siquiera mirarnos entre nosotros. La base fue abandonada de nuevo. Dicen que sigue ahí, oculta entre la maleza, esperando a la siguiente patrulla. A veces, cuando estoy solo, cuando la noche es lo suficientemente oscura, siento que alguien me observa. Y cuando veo mi reflejo en el espejo, por un breve instante, juro que mis dientes se ven negros. Si algo aprendí en los años que serví en la milicia, es que la selva no es un enemigo fácil. Te engaña. Te envuelve con su calor y su humedad. Te adormece con su canto de insectos y te oculta horrores que solo los más desafortunados llegan a ver. Aquella noche en la Sierra de Chiapas comprendí que hay cosas que no deberían ser vistas y que hay misiones de las que nadie debería regresar. En aquella ocasión, éramos un grupo de 8 hombres, enviados a un punto remoto de la Sierra de Chiapas. Había reportes de actividad sospechosa en la zona, algo que involucraba grupos armados. Nuestro trabajo era hacer reconocimiento y determinar si era necesario intervenir. Nada fuera de lo común. Lo que no sabíamos es que esa noche marcaría nuestras vidas para siempre. Nos internamos en la selva poco antes del anochecer. Avanzábamos en silencio, siguiendo el camino marcado en nuestros mapas. El aire era espeso, cargado con el olor de la vegetación húmeda y la tierra mojada. Pasaron varias horas sin novedad. Pero entonces lo vimos. A lo lejos, en medio de la densa vegetación, una columna de humo blanco se elevaba hacia el cielo nocturno. No era el tipo de humo que deja un incendio o una fogata. Era demasiado limpio, demasiado uniforme. ¿Alguien más ve eso?, preguntó uno de los muchachos en voz baja. Lo vemos, respondí. Nos acercamos con cuidado. Nos movimos en formación cerrada, con las armas listas. Pero a medida que nos aproximábamos, el ambiente cambió. El calor sofocante de la selva se volvió frío, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. El canto de los insectos cesó de golpe. Solo el crujir de nuestras botas sobre la hojarasca rompía el silencio. Cuando llegamos al punto exacto de donde salía el humo, nos encontramos con nada. No había fuego, no había brasas, ni siquiera una fogata apagada. Solo suelo húmedo y hojas esparcidas. No puede ser, dijo uno de los soldados, revisando el terreno. El humo venía de aquí. Tal vez lo imaginamos, sugirió otro, pero nadie le creyó. Todos lo habíamos visto. El teniente ordenó asegurar la zona y montar un perímetro. Nadie habló del frío ni del silencio extraño, pero todos lo sentíamos. Algo no estaba bien. Pasamos la noche en alerta. La selva seguía muda, como si contuviera la respiración. No había ranas, no había grillos. En algún momento de la madrugada, uno de los nuestros, Ramírez, empezó a comportarse raro. Se le veía inquieto, con los ojos desorbitados. ¿Todo bien, soldado?, pregunté. Escucho algo, murmuró. ¿Qué cosa? No sé, como si alguien nos hablara desde la maleza. Nos miramos entre nosotros. Nadie más escuchaba nada. Pensamos que tal vez el calor y el cansancio le estaban jugando una mala pasada. Pero luego, otro soldado, Morales, se quedó mirando fijamente hacia los árboles. ¿Vieron eso? ¿Qué cosa? Alguien caminó por ahí, justo entre los árboles. Apuntamos nuestras linternas, pero no había nada. Ni siquiera ramas movidas,
El frío se hizo más intenso. «Manténganse alerta», ordenó el teniente. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, decidimos continuar con la misión. No habíamos encontrado signos de actividad hostil, pero la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. Caminamos durante horas, hasta llegar a un claro donde descubrimos algo que nos dejó helados. Había restos de un campamento, pero no cualquier campamento. Las tiendas estaban rotas, como si algo las hubiera desgarrado desde adentro. No había cuerpos, pero sí huellas. Muchas huellas. No eran humanas. Eran largas, con dedos afilados, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra húmeda. «¿Qué demonios es esto?», susurró Morales. Nadie tenía respuestas. De repente Ramírez comenzó a hiperventilar. «No estamos solos. No estamos solos». «Cállate», ordenó el teniente, pero Ramírez ya no nos escuchaba. Se llevó las manos a los oídos y cayó de rodillas, murmurando palabras sin sentido. Luego, se desmayó. Intentamos reanimarlo, pero cuando abrió los ojos ya no era el mismo. Nos miró con una expresión vacía, como si no nos reconociera. «Tenemos que irnos», dije en voz baja. El teniente asintió. Empacamos todo y comenzamos el regreso. Pero la selva no quería dejarnos ir. El camino de vuelta no era el mismo. Nos encontrábamos en lugares que no recordábamos haber cruzado. La brújula giraba sin sentido. El frío seguía ahí. Y entonces, escuchamos pasos. No eran nuestros. Se movían a nuestro alrededor, rápidos, pesados. Algo nos acechaba desde la maleza. «Rápido, formación cerrada», ordenó el teniente. Pero ya era tarde. De la espesura surgieron figuras. No eran hombres, no eran animales. Eran sombras con ojos brillantes, altas y delgadas, con extremidades largas. Se movían sin hacer ruido. No pensamos. Disparamos. Pero las balas no les hicieron nada. No sé cómo logramos salir de ahí. Corrimos, dejamos equipo atrás. No importaba nada más que sobrevivir. Cuando finalmente llegamos a la base, éramos menos. No preguntamos por los que faltaban. Nadie quería recordar. El alto mando nos interrogó. Dijimos lo que pudimos, lo que tenía sentido. Omitimos lo demás. Después de eso, nos mandaron a distintos destacamentos. Nunca volvimos a hablar del tema. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo el humo blanco. Y sé que algo en la selva sigue esperándonos. Siempre creí que el miedo más grande de un soldado era morir en combate, que en medio del estruendo de los disparos y el grito de órdenes, el verdadero terror era que una bala perdida encontrara su destino en tu pecho. Pero estaba equivocado. El miedo real es aquello que desafía la lógica, lo que ni los balazos ni el entrenamiento pueden explicar. En la Sierra de Chiapas, descubrí que hay cosas que no pertenecen a este mundo, entidades que caminan entre nosotros, burlándose de nuestras creencias y nuestra cordura. Lo supe la noche en que las botas de un camarada muerto comenzaron a marchar solas. Esa misión en particular nos llevó a Chiapas, a una zona selvática plagada de caminos angostos y vegetación espesa. Nos enviaron a un campamento improvisado cerca de un río, en medio de la nada. La orden era simple: patrullaje y reconocimiento. Los reportes hablaban de presencia de grupos armados en la zona. Nuestro trabajo era rastrear, informar y, si era necesario, enfrentar. Éramos un grupo de 9 soldados, todos curtidos, con experiencia, pero al mismo tiempo, conscientes de que la selva tenía su propio lenguaje y sus propias reglas. La humedad se nos pegaba al cuerpo. Los mosquitos no nos daban tregua y las noches eran un tormento de sonidos desconocidos, pero nada de eso nos preparó para lo que vendría. La primera vez que ocurrió fue casi imperceptible. Estábamos en formación nocturna cuando uno de los soldados notó algo extraño. «Mi cabo, creo que alguien se movió detrás de la tienda de campaña», susurró un compañero, apuntando con su rifle. «La selva es tramposa. El oído engaña, el viento juega con la vegetación y la oscuridad convierte sombras en monstruos. Revisamos con linternas, pero no había nada. Pensamos que tal vez era un animal. La noche siguió su curso, pero la sensación de que algo estaba mal no se fue. A la madrugada, nos despertó un sonido inusual, un ritmo seco, marcado. Paso, paso, paso. Salí de la tienda con mi rifle en mano y lo vi, unas botas. Las botas de uno de nuestros compañeros caídos en un enfrentamiento días antes. No había nadie dentro de ellas, pero estaban allí, erguidas,
moviéndose con la precisión de un soldado en formación. Nadie habló. Solo escuchábamos el crujido de la tierra bajo las suelas de cuero. Las botas avanzaban solas, como si un fantasma invisible las estuviera calzando. «Esto es una broma, ¿verdad?», preguntó uno de los nuestros, su voz rota por el miedo. Nadie respondió. Sabíamos que no había manera de que algo así fuera una broma. Un compañero se acercó con cautela y las pateó. Las botas cayeron, pero segundos después se levantaron por sí solas y retomaron su marcha. Ese fue el momento en que comprendimos que algo que no pertenecía a este mundo estaba con nosotros. Uno de los más jóvenes quiso huir, pero lo detuve. «No hagas pendejadas», le dije. Los más veteranos sabíamos que en la sierra hay cosas de las que es mejor no hablar. Hay relatos de sombras que caminan entre los árboles, de voces que llaman en la noche, de soldados que desaparecen sin dejar rastro. Ahora entendía que no eran solo cuentos. El soldado a quien pertenecían esas botas había muerto en combate apenas hacía 3 días. No habíamos podido evacuar su cuerpo de inmediato, así que lo enterramos provisionalmente en un claro de la selva, con la promesa de que regresaríamos por él, y ahora sus botas caminaban solas. Uno de los oficiales, tratando de mantener la calma, ordenó que hiciéramos guardia en turnos dobles. Pero el miedo ya se había instalado entre nosotros. Esa misma noche escuchamos voces. No eran las nuestras. «Mi cabo, hay alguien afuera del perímetro», dijo un soldado. Apuntamos con las linternas, pero no había nada. Solo la espesura de la selva, densa y asfixiante. Las botas seguían allí. No se movían, pero parecían esperar. Uno de los más valientes tomó valor y decidió hacer lo impensable. «Si esto es lo que creo, hay que hacer lo correcto». Con la ayuda de 2 más, cavamos donde habíamos dejado el cuerpo. La tierra estaba removida, como si algo hubiera intentado salir. Pero lo peor fue cuando terminamos de desenterrar. El cadáver no estaba, no podíamos quedarnos más tiempo. Empacamos lo necesario y nos retiramos del campamento al amanecer. Las botas seguían allí, inmóviles, pero con la misma presencia siniestra. Cuando llegamos a la base y reportamos lo sucedido, el superior nos miró en silencio. Luego, simplemente dijo: «Esas tierras no son nuestras. Hay cosas que no entenderemos jamás». Desde entonces, evitó hablar de aquella misión. Algunos compañeros prefirieron convencerse de que fue el estrés, la fatiga, la paranoia de la selva. Pero yo sé la verdad. En la sierra de Chiapas, entre la niebla y los árboles, las botas de un soldado caído siguen marchando. Y tal vez, en las noches más oscuras, aún se pueden escuchar los pasos. Fui entrenado para no temer, para avanzar sin dudar. Desde que entré a las Fuerzas Armadas, vi de todo. Enfrentamientos con el crimen organizado, rastreos de cultivos ilegales, rescates en pueblos abandonados y, por supuesto, cuerpos. Cuerpos de compañeros, de enemigos, de gente inocente. Aprendes a lidiar con la muerte, pero hay ciertas cosas que te dejan una marca que nunca se borra. Lo que viví en la selva de Chiapas, en una noche oscura como la boca de un lobo, es una de esas cosas. Nos desplegaron en un punto remoto de la selva. La orden era simple: patrullar, reconocer la zona y confirmar la presencia de un grupo de hombres armados que, según inteligencia, usaban la región para mover droga y armamento. Éramos un equipo de 6, gente de confianza. Llevábamos semanas en el monte, habituados al calor, a la humedad, a los mosquitos que no dejaban de picar. Estábamos curtidos en la guerra, en la paciencia, en la espera. Pero nada nos preparó para lo que pasó esa noche. El primer indicio de que algo andaba mal fue el sonido. El chasquido de los casquillos cayendo sobre la tierra húmeda. Primero pensamos que alguien, en algún punto cercano, estaba disparando. Nos cubrimos, nos preparamos para una emboscada, pero nada pasó. No hubo fogonazos en la oscuridad, ni balas silbando en el aire. Solo el sonido de los casquillos golpeando el suelo. ¿Oyen eso?, preguntó uno de los muchachos con el fusil listo. Sí, pero no hay disparos. Nos mantuvimos en formación, avanzando con cautela. El sonido seguía intermitente, como si alguien estuviera disparando con un arma invisible. Avanzamos unos metros más y encontramos el primer casquillo. Era de un rifle de alto calibre. Brillaba bajo la luz de la luna, como si acabara de caer. Pero cuando lo toqué, estaba frío. Esto no tiene sentido, dije en voz baja. Seguimos adelante recogiendo más casquillos. Había decenas, tal vez cientos, esparcidos por el suelo.
pero no había rastros de combate, ni cuerpos, ni signos de que ahí hubiera habido un enfrentamiento reciente. El ambiente se volvió pesado. El silencio de la selva se sentía mal, demasiado denso, como si algo nos estuviera observando. Entonces, escuchamos pasos. Pasos que no eran los nuestros. Nos detuvimos en seco. Cada uno escaneaba la zona con la mirada, listos para cualquier cosa. ¿Viste algo?, murmuré a uno de mis compañeros. Number, pero hay alguien aquí. El sonido de los casquillos volvió, esta vez más cerca. Luego algo peor. Las voces. Eran tenues como murmullos entre los árboles, pero estaban ahí. No eran en español, ni en ninguna lengua que reconociéramos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto no era normal. Uno de los nuestros encendió una linterna, apuntando hacia los árboles. Y fue entonces cuando lo vimos. Apenas una sombra. Una silueta alta, delgada, con lo que parecía un uniforme viejo y sucio. «Alto ahí. Identifíquese». Ninguna respuesta. La sombra dio un paso hacia nosotros. Y entonces el sonido de los casquillos explotó en el aire, cayendo en todas direcciones. No esperé a que nos alcanzara. «Repliegue ya», corrimos. No sé cuánto tiempo, solo sé que corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron y las piernas nos temblaban. Nos detuvimos junto a un arroyo, jadeando, revisándonos unos a otros. Todos estábamos ahí. Pero el sonido de los casquillos no se había detenido. Se escuchaban cayendo justo detrás de nosotros, como si algo nos siguiera. No disparamos. No tenía sentido dispararle a algo que ni siquiera sabíamos qué era. Nos movimos lo más rápido posible, saliendo de la selva al amanecer. Cuando llegamos a la base, ninguno habló de lo que pasó. Pero esa noche, en las tiendas de campaña, cada uno de nosotros siguió escuchando el mismo sonido. El sonido de los casquillos cayendo en el suelo. Y desde entonces, cada vez que entro en el monte lo escucho de nuevo, siempre. Fui entrenado en combate, supervivencia y tácticas de reconocimiento. Había estado en operativos contra el crimen organizado, patrullado montañas, desiertos y selvas. Sabía lo que era sentir el peligro al acecho. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que nos pasó en aquella base abandonada. Nos enviaron en un grupo de 8 soldados a una vieja instalación militar en la selva, cerca de la frontera con Guatemala. Se decía que en su tiempo había servido como un puesto de vigilancia, pero llevaba décadas en el olvido. Los altos mandos querían evaluar si aún tenía utilidad para futuras operaciones. El viaje fue largo. Tras dejar el último poblado, avanzamos en vehículos durante horas hasta donde el camino lo permitía. Después, caminamos con equipo a cuestas por la espesa vegetación hasta llegar al lugar. La base era un cascarón de lo que alguna vez fue. Edificios de concreto con moho y grietas, literas oxidadas y documentos viejos desparramados en el suelo. Todo apestaba a humedad y abandono. El primer día transcurrió sin problemas. Instalamos un campamento improvisado en uno de los edificios más estables y nos organizamos en turnos de guardia. No esperábamos encontrar nada fuera de lo normal, pero cuando cayó la noche, comenzaron los golpes. Eran rítmicos, fuertes, como si alguien estuviera exigiendo entrar. Salimos de inmediato con armas en mano, iluminando con nuestras linternas el exterior. Nada, solo la selva, el viento y la espesa oscuridad que nos rodeaba. Pensamos que tal vez alguien del grupo estaba jugando una broma, pero no. Todos estaban ahí, con la misma expresión de desconcierto. «Tal vez la estructura está cediendo», dijo uno de mis compañeros. Pero sabíamos que no era eso. Esa noche, los golpes se repitieron 3 veces, siempre en la misma puerta, siempre sin nadie al otro lado. Para el segundo día, ya nadie estaba tranquilo. Investigamos la base a fondo, buscando cualquier señal de que hubiera alguien más con nosotros, pero el lugar estaba muerto. Uno de mis compañeros, un cabo con más de 10 años de servicio, nos dijo que no le gustaba el ambiente, que la selva tenía un peso extraño, como si algo estuviera mirándonos. Esa noche los golpes volvieron, pero esta vez fueron más intensos. Uno de los soldados, harto de la situación, decidió quedarse junto a la puerta, esperando con el arma lista. Cuando los golpes sonaron, él abrió de golpe. No había nadie. Pero la puerta tenía marcas de manos grandes y deformes, como si fueran de alguien con los dedos demasiado largos.
No dormimos esa noche. Algo estaba pasando y no sabíamos qué era. Uno de los soldados comenzó a tener pesadillas. Decía que en sus sueños veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras que nos observaban desde lejos. El tercer día, encontramos algo que nos heló la sangre. Detrás de uno de los edificios había una fosa común. Huesos humanos, muchos de ellos aún con restos de uniformes militares viejos. No dijimos nada, pero todos lo entendimos. Algo había pasado ahí hace años. Algo que el ejército nunca reportó. Para la cuarta noche, ya estábamos al borde de la locura. Los golpes se volvieron constantes, casi desesperados. Uno de los soldados no aguantó más. Tomó su arma y gritó que no permitiría que eso siguiera jugando con nosotros. Abrió la puerta y disparó. Los disparos retumbaron en la base, pero solo hubo silencio después. Luego escuchamos algo. Un murmullo. Bajo, gutural. No entendíamos qué decía, pero sonaba como si alguien estuviera riendo. Corrimos. Salimos de la base sin importar nada. Nunca se hizo un reporte oficial de lo que pasó ahí. Solo nos dijeron que la misión había terminado. No volvimos a hablar de eso. Pero en las noches, cuando todo está en calma, a veces aún creo escuchar esos golpes en mi puerta. La selva lo devora todo. Su aliento caliente se siente en la nuca, su humedad penetra en los huesos, y su oscuridad se extiende como una mancha sin fondo. Yo sé que hay algo ahí afuera, algo que nos observa, algo que piensa. La misión parecía sencilla, avanzar hasta una zona donde se había detectado movimiento inusual y reportarnos por radio. Lo que no sabíamos era que en la selva, el enemigo no siempre es humano. El primer día fue como cualquier otro. Caminamos entre la maleza densa, abriéndonos paso con machetes, mientras el sonido de los grillos y las ranas llenaba el aire. El calor era sofocante. Nos movíamos en formación, atentos a cualquier ruido extraño. Al caer la noche, establecimos campamento cerca de un río. Mientras cenábamos raciones frías, alguien contó una historia sobre la bestia de los ojos humanos, un mito de la región. Dicen que es un jaguar, murmuró el sargento, pero con ojos de hombre. Si te mira, ya no sales de la selva. Nos reímos porque eso hacemos los soldados cuando algo nos incomoda. Pero en el fondo, todos sentimos un escalofrío. La primera señal de que algo iba mal fue la desaparición de nuestro compañero. Era un soldado joven, recién salido del entrenamiento. Lo habían puesto de guardia en la madrugada, pero cuando despertamos, su lugar estaba vacío. Su rifle seguía ahí, su mochila intacta. Buscamos huellas, rastros, cualquier indicio de a dónde había ido. Nada. No se lo pudo haber tragado la tierra, murmuró uno de los muchachos. Pero la selva se lo había tragado. Esa noche, lo vimos por primera vez. Estábamos en formación, con nuestras linternas alumbrando entre los árboles. Algo se movió entre la maleza. Era grande, pesado, un jaguar. Le apuntamos con las luces y ahí lo vimos. Sus ojos no eran ojos de jaguar, eran humanos, ojos llenos de terror, ojos que yo conocía. El rostro del sargento se puso pálido. «¿Es él?», susurró. Era imposible, pero lo sabíamos. El jaguar tenía los ojos de nuestro compañero desaparecido. No disparamos. No porque no quisiéramos, sino porque algo nos paralizó. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo. El jaguar nos miró por un momento eterno. Luego se perdió entre los árboles. Esa noche nadie durmió. Decidimos abandonar la misión al amanecer. No importaba qué dijeran los superiores. No nos quedaríamos un día más. Pero la selva no nos dejó ir. El camino de regreso se volvió imposible. Las veredas desaparecían. La brújula giraba sin sentido. Algo nos estaba reteniendo ahí. Cada noche el jaguar regresaba. No atacaba, solo observaba. Hasta que uno de nosotros rompió. «¡Ya basta!», gritó el soldado más joven, levantando su rifle. Disparó. El rugido que llenó la selva no era el de un animal, era un grito humano. A la mañana siguiente encontramos huellas, no de jaguar, de pies descalzos. Y en el suelo, un rastro de sangre. Avanzamos con cautela, siguiendo la pista. Nos llevó hasta un claro donde los árboles se abrían para revelar una cueva. Dentro lo encontramos. Era nuestro compañero desaparecido. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, su piel pálida, sus ojos en blanco. Parecía muerto.
pero cuando nos acercamos abrió la boca y exhaló un susurro apenas audible. «¿No es un jaguar?». No pudo decir más. Su aliento se apagó y con él, la última luz de cordura en nuestro grupo. Salimos de la selva 2 días después, aunque ninguno recordaba exactamente cómo. No hablamos de lo sucedido, no lo reportamos, pero todas las noches en mis sueños veo esos ojos humanos atrapados en la oscuridad. No te alejes de la línea, porque hay cosas que cazan en la oscuridad. Nos enviaron a la frontera sur en una operación contra el crimen organizado. Teníamos información de que un grupo de sicarios estaba usando la selva de Chiapas como escondite. No sabíamos cuántos eran, pero había señales de movimiento, fogatas apagadas, casquillos de bala recientes y animales despellejados de manera nada natural. No le dimos importancia, hasta que fue demasiado tarde. Nuestro equipo estaba formado por una docena de hombres bien entrenados. Todos habíamos patrullado en entornos hostiles, pero esa misión nos traía un presentimiento pesado. Nos adentramos en la maleza con paso firme, abriéndonos camino entre la vegetación espesa. La humedad hacía que la ropa se nos pegara al cuerpo, y el sonido de la selva no daba tregua. Los grillos, las ranas, el zumbido lejano de algún animal que no podíamos ver. Todo cambió al caer la noche. Habíamos montado un campamento improvisado cerca de un río angosto. La orden era vigilar y esperar instrucciones. Cada quien se turnaba la guardia mientras el resto intentaba dormir entre las raíces y la tierra húmeda. Yo estaba en mi turno cuando lo vi. A unos metros del campamento, entre los árboles, había un hombre. No era uno de los nuestros. Su ropa era diferente, vieja, casi como de otro tiempo. Llevaba un rifle antiguo al hombro, de esos que ya no se ven en ningún lado. Me extrañó porque se movía sin hacer ruido, como si flotara entre la vegetación. No sé por qué, pero en lugar de dar la alarma, caminé hacia él. Había algo en su postura que me inquietaba, una quietud que no era normal en un cazador. «Oiga», le dije en voz baja. No respondió. Di unos pasos más y entonces el hombre volteó. No tenía rostro. Su piel era lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, solo un borrón de carne pálida donde debería haber facciones. Solté un grito y caí de espaldas. Mi cuerpo se paralizó. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. El cazador sin rostro inclinó la cabeza, como si me observara sin necesidad de ojos. Y luego, todo se volvió negro. Desperté con el sonido de voces. Estaba de vuelta en el campamento, rodeado por mis compañeros. Uno de ellos me sacudía del hombro con el ceño fruncido. «Despierta, carajo, ¿qué te pasó?». Mi boca estaba seca, mi uniforme empapado de sudor. Miré a mi alrededor, confuso. No recordaba cómo había regresado. «Yo lo vi», murmuré. Mis compañeros intercambiaron miradas. Nadie dijo nada, pero en sus ojos vi el mismo temor que me consumía. El comandante se acercó con una linterna en mano. «¿Qué viste?». Tragué saliva. No quería decirlo en voz alta. Algo dentro de mí me decía que si lo nombraba lo haría real. «Un hombre», dije al final. «Un cazador con un rifle viejo». «¿Y qué más?». Mi garganta se cerró. Mis recuerdos estaban nublados, como si algo dentro de mí intentara protegerme de la verdad. «No tenía cara», murmuré. Nadie se rió. Nadie me llamó loco. Lo que hicieron fue peor. Se quedaron en silencio, porque yo no fui el único que lo había visto. Desde esa noche, la selva cambió. El ruido normal de los insectos se había desvanecido. Todo estaba demasiado quieto, demasiado vacío, un silencio artificial que no pertenecía al bosque. Las pisadas aparecían en la tierra, pero nunca veíamos quién las hacía. Manchas de lodo con forma humana surgían alrededor del campamento, como si algo se acercara mientras dormíamos. Uno de los soldados, un tipo de Veracruz, despertó gritando. Lo encontramos enredado en su saco de dormir, con los ojos desorbitados. Estaba aquí, me estaba viendo. Nadie pudo calmarlo. Decía que lo había sentido junto a él, que algo le había respirado en la cara. Pero el suelo a su alrededor estaba intacto. Al amanecer, uno de los nuestros desapareció. No había rastros de lucha, ni sangre, ni señales de dónde pudo haber ido. Solo su rifle quedó en el suelo, con el cañón apuntando al cielo. Nuestro comandante tomó una decisión: abortar la misión. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero no era algo de este mundo. Nos pusimos en marcha antes de que oscureciera.
Caminamos sin descanso, pero la selva parecía alargarse con cada paso. El mapa decía que debíamos haber salido del área hacía horas, pero solo veíamos más árboles, más sombras, más vacío. Y entonces lo escuchamos. Un disparo. No era de nuestros rifles. Era un sonido seco, antiguo, como de un arma que no debería seguir funcionando. Nos detuvimos en seco. El comandante levantó la mano, indicando que nadie se moviera. La brisa trajo consigo un olor rancio, a tierra podrida, a algo que había estado enterrado por mucho tiempo. Un segundo disparo, más cerca, y luego, el sonido de pasos. No eran pesados como los de un humano, eran suaves, erráticos, como si algo estuviera caminando en todas direcciones al mismo tiempo. ¡Corran!, gritó alguien. Nos lanzamos a la carrera, ignorando la fatiga, ignorando el peso del equipo en la espalda. Sentía mi corazón latiendo en la garganta. Sabía que algo venía detrás de nosotros, aunque no volteé a ver qué era. La selva nos escupió de golpe. De un momento a otro estábamos en una carretera. El comandante cayó de rodillas, jadeando. Miré hacia atrás. Nada. Solo árboles inmóviles, inocentes. Habíamos salido, pero dejamos algo atrás. O tal vez, nos dejó ir. Días después nos informaron que nunca hubo actividad criminal en la zona. La supuesta operación había sido un error de inteligencia. Pero entonces, ¿qué nos casó en la selva? Nunca volvimos a hablar del tema. Cada uno siguió su camino, pero sé que no soy el único que sigue soñando con él, con su rifle viejo, con su piel sin rostro, esperando en la oscuridad,